Hola, el objetivo de esta charla es contarles cómo ustedes pueden crear su propia interfaz de manejo de tareas basados en nuestra GeneXus BPM Suite. Entonces, antes de mostrarles cuáles son estos nuevos recursos que tenemos en GeneXus versión 17, quiero contarles sobre estos tres casos y resaltar cuáles son las cosas que tienen en común. O sea, qué pueden llegar a tener en común el Canal de Panamá, la Prefectura de Blumenau en Brasil y el Plan Nacional Coronavirus en Uruguay. Ellos básicamente han usado para todo lo que es automatización de sus procesos, para gestionar las tareas del día a día, nuestra suite BPM. Pero además de tener esto en común, algo que tuvieron que hacer y necesitaron hacer para ofrecerles a sus usuarios una user experience acorde a lo que estaban buscando, fue crear su propia interfaz de gestión de tareas. Entonces, el Canal de Panamá, por ejemplo, utiliza GeneXus, utiliza nuestra suite BPM para todo lo que es la automatización de los procesos desde que un barco, tiene que agendarse para pasar a través del canal, hacer las tareas de inspección previas a lo que es el ingreso al canal y todo el proceso que conlleva que ese buque pase de forma segura a través del canal. Entonces, el equipo de desarrollo del Canal de Panamá desarrolló su propia interfaz de inbox, de bandeja de entrada de tareas, donde, como podemos ver, agregaron en esta grilla columnas con datos que ellos precisaban para los usuarios que gestionan esto. Además, quedó embebido en su propio back office con su propia identidad en cuanto al diseño de la interfaz. Algo similar hicieron en la Prefectura de Blumenau en Brasil. En este caso se trata de, por un lado, un portal que da servicios a los ciudadanos de la prefectura y desde este portal ellos disparan procesos administrativos de todo tipo para la gestión de trámites de estos ciudadanos. Entonces, de vuelta, acá lo que hizo el equipo de desarrollo fue crear distintas vistas, bandeja de entrada, bandeja de salida, una vista donde pudieran ver los procesos y dejaron todo esto integrado en su propio back office. Y el otro caso es el del Plan Nacional Coronavirus UI. Básicamente, acá lo que se necesitaba era una bandeja de entrada para procesar los contactos que estaban surgiendo a partir de que los ciudadanos, a través del uso de una aplicación móvil, podían indicar que tenían síntomas o que habían estado en contacto con una persona con COVID-19. Entonces, lo que se quería acá era darle al equipo médico de todos los prestadores de salud de Uruguay la posibilidad de tener una bandeja de entrada ordenada según un riesgo. Ese riesgo era definido por un equipo de epidemiólogos del Ministerio de Salud Pública y en definitiva ellos acá iban procesando estos contactos y coordinando una consulta médica o un hisopado para realizarse el test. Entonces, como vemos, son tres casos en áreas bien diferentes, donde lo común fue la necesidad de pensar en los usuarios que iban a gestionar esas tareas y darles la mejor interfaz posible adecuada al escenario que tenían que resolver. ¿Okay? Y todo esto lo hicieron parado sobre la suite de BPM que tenemos en GeneXus, parado sobre el API que ofrece esta suite. Entonces, repasando cuáles son los componentes de GeneXus BPM Suite, por un lado tenemos las herramientas de modelado de procesos, las cuales nos permiten dibujar estos flujos de trabajo basados en el estándar de BPMN. Después, desde GeneXus, esta herramienta está integrada en el propio IDE de desarrollo de GeneXus, pero también se puede usar como una herramienta standalone, por ejemplo, para que analistas de procesos la utilicen. Luego lo que hacemos es, desde GeneXus, empezamos a trabajar en construir las pantallas, los programas que van a ser ejecutados en cada uno de esos pasos que definimos en estos flujos. Además, en GeneXus contamos con el API del motor de Workflow, que es la cual vamos a poder usar, por ejemplo, para hacer estas interfaces que veíamos. Si no hay necesidad de hacer una interfaz a medida, bueno, en la suite ya viene con una interfaz propia a través de el cliente de GXFlow, tanto para web como para mobile,
además de contar con dashboards de indicadores de performance relacionados a los procesos. Entonces, todas estas herramientas lo que nos permiten es embarcarnos en un proyecto basado en prácticas de Business Process Management y poder fácilmente llevar a un sistema real, a un sistema funcionando, esta automatización de los procesos que ocurren en las organizaciones y en las empresas. Entonces, lo que quiero mostrarles ahora es cómo ellos, en estos casos y otros, han podido crear estas interfaces en base a las herramientas que les estamos dando en la suite. Vamos a ver en esta demo, bueno, cómo construimos, por ejemplo, este inbox. ¿Okay? Este inbox, el GKFlow Custom Client, está basado en un nuevo design system, Unánimo. ¿Okay? Entonces, la interfaz, la user experience y el look and feel de este inbox se basa en este nuevo design system. Acá podemos ver, por ejemplo, que tenemos distintas opciones ya implementadas para, por ejemplo, ver las instancias de los procesos, bueno, todo el manejo de los distintos filtros, el manejo de los usuarios, de las unidades organizacionales. Tenemos, obviamente, también la bandeja de salida. ¿Okay? Todo sigue básicamente una coherencia. Por ejemplo, acá podemos iniciar una nueva instancia de un proceso. ¿Okay? Y bueno, siempre tenemos disponibles, por ejemplo, los filtros que quiero aplicar sobre la lista de tareas del usuario. Entonces, esto está creado a partir de una base de conocimiento que hemos publicado open source y que ustedes van a poder usar para partir de algo ya hecho y ver cómo es el proceso de construcción de su propia bandeja de entrada. Si vamos a GeneXus para ver un poquito más cómo es que desarrollamos esto, bueno, por un lado, esta base de conocimiento que les comentaba tiene el módulo con el Design System de Unánimo. Esto a su vez tiene ciertos user control que ya me resuelven determinados escenarios en cuanto a la user interface. Y tengo configurado en las preferencias de esta base de conocimiento que el estilo default en este caso es el Design System de Unánimo. Si vamos a ver a profundizar un poquito más, bueno, yo les contaba de que dentro de GeneXus tenemos el API del motor de Workflow. O sea, el API básicamente me expone todas las funciones del motor de Workflow y es con esta API que yo puedo programáticamente de crear un inbox o hasta poder disparar procesos a partir de un servicio que exponga o escenarios similares. Entonces, partiendo de esa API, vamos a ver cómo está hecho el inbox. ¿Okay? Este panel, bueno, tiene la grilla con los datos que vemos acá, o sea, la prioridad, el asunto, actividad y demás. Y a su vez tiene ciertos componentes que hemos encapsulado en otra funcionalidad que es muy interesante en GeneXus para reutilizar diseño, que son los stencils. Por ejemplo, los filtros los hemos encapsulado en un stencil, lo mismo que el área de acciones. Y si vamos a los eventos, podemos ver que simplemente con esta línea estoy cargando la lista de tareas de un usuario. Esta variable user está definida basada en el tipo de dato workflow user, que es parte del API, y que tiene un método para obtener la lista de tareas de su usuario, y eso en definitiva devuelve una colección de WordItems, también basada en el API Workflow WordItem. Después simplemente lo que hago es iterar sobre esa colección de tareas y voy cargando la información en la grilla. En este caso además el estado, por ejemplo, lo estoy modificando a través de ciertas clases que ya están definidas en el Design System de Unánimo. Entonces, estas clases lo que hacen es permitirme que, por ejemplo, el estado se vea con este estilo que vemos acá. Entonces, de esta forma, ustedes tienen en esta base de conocimiento varias de las funcionalidades que van a necesitar para gestionar tareas ya prehechas y en las cuales se pueden basar para personalizarlas e integrarlas en su propio sistema. Si quiero llevarme esto a mi propia base de conocimiento GeneXus, bueno, puedo hacerlo a través de la funcionalidad de exportar y lo que hemos hecho es
a través de la categoría GKFlow Client, encapsular todos los recursos que ya forman parte de este cliente. Y además, si quiero llevarme el Design System de Unánimo, también hay una categoría Unánimo que agrupa todos los recursos necesarios para que puedan llevarlo a su base de conocimiento. Entonces, básicamente eso era un poco lo que queríamos contarles y resaltar de que esta base de conocimiento ya está pública. Aquí estoy dejando el link para que ustedes puedan bajársela, experimentar con ella y poder, como hicieron todas estas empresas, crear su propia bandeja de gestión de tareas e integrarla en su propio sistema. Muchas gracias.